Queridos hermanos, compartiendo con ustedes en mi condición de ministro del Señor, de obispo emérito de Neiva, orientarles sobre aspectos lindos de nuestra fe. Quiero hacer un comentario acerca de las llamadas misas de sanación. Hay algunos sacerdotes inescrupulosos y en desobediencia que le ponen ese moteto a la Santa Misa, misa de sanación. ¿Cuál misa de sanación? Toda Eucaristía por esencia es sanación. Nos sana en nuestra vida para reconciliarnos con el Señor, lo cual no quiere decir que la Eucaristía reemplaza el sacramento de la penitencia. Cuidado con eso. Y ningún sacerdote tiene ese poder de que él sí hace milagros. Ningún sacerdote tiene ese poder. Todo sacerdote recibe por el sacramento del orden la unción consecratoria, donde lo habilita, ungido en el Señor, para ser ministro de él en las comunidades. Ese tema de misa de sanación en el fondo es un mercantilismo. Eso es simoníaco. Es saber que me cura esa misa y la del otro padre no me cura. ¿Cómo así? Si el padre de acá, el presbítero de acá como el presbítero de allá, tienen el mismo ministerio, el mismo sacramento del orden que lo recibió de su obispo en comunión de iglesia, y por consiguiente toda Eucaristía es de sanación. Esos calificativos, esos motetes, son motetes marcados por el comercio. Además, el presbítero, como yo lo enseñaba en teología en el seminario y en la universidad, el ministro del Señor actúa en nombre de Cristo y de la iglesia en comunión de iglesia. Los sacramentos no son propiedad privada. No es que yo haga del sacramento lo que a mí me parece y le ponga a la misa determinados aspectos, bailes y gritos. Y a veces unos ministros quieren desdoblarse y parece que levitan antes que caminar y le hacen ver a los fieles que son santos. La santidad no se visualiza ni en el ropaje ni en ningún vestuario, sino se visualiza en su conducta, en su vida. Además, la celebración de la Eucaristía debe hacerse en comunión de iglesia, con todo el rito como lo establece la Sagrada Liturgia, y no inventarme cosas y celebrar cosas a mi acomodo y poner gritos y cambios de luces y escenografías y coreografías determinadas para ver si atraigo a la gente. No, la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía, la palabra divina que precede la celebración del mismo sacramento, marcan el encuentro con el Señor. De manera que quitémosles todo ese tipo de cosas, de aguas que asperjan, de aceiticos que bendice el Padre. Eso no. Hay que distinguir cuándo esa unción es la unción de los enfermos, que debe celebrarse en su debido contexto y que todo presbítero lo hace en nombre de Cristo y de la iglesia por el sacramento del orden que ha recibido, que ha celebrado. De manera que permítame decirles que esas misas de sanación ya son ambiguas en la intención. Ese padrecito que quiere hacer una misa de sanación no está en obediencia con el obispo y quiere hacer la diferencia del otro padre. ¿Para qué? ¿Para que él sí es milagroso? ¿Cuál es el padre milagroso? La coherencia de la fe se ve en la conducta de ese presbítero. Su oración, su comunión con su obispo, su comunión de iglesia, el respeto a los sacramentos, el cumplimiento de la liturgia como está establecida, no hacer su liturgia acomodada a los caprichos personales de cada momento. Cuidado con eso. Hay sacerdotes en desobediencia que quieren hacer un rito separado, distinto. La Sagrada Eucaristía tiene todo un rito establecido por la Sagrada Congregación del culto divino y de los sacramentos. Hoy se llama dicasterio, por el dicasterio del culto divino y los sacramentos. Y está normatizado de acuerdo con la tradición de la Iglesia, fundamentados en la palabra de Dios, en los textos de la institución de la Sagrada Eucaristía, en los tres sinópticos, en el relato de San Pablo en primera carta a Corintios. De manera que no podemos, y en todos los aspectos relacionados con el libro de los Hechos de los Apóstoles. De manera que cuidado con caer en esas misas llamadas de sanación, llamadas por los sacerdotes así, y para en el fondo hacer simonía y a veces atraer la atracción de los fieles, y de ahí después vienen las grandes ofrendas. Y eso es un pecado grave, eso se llama simonía, y eso va en contra del espíritu cristiano que nos enseña nuestra Madre la Iglesia.
A todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.